secretos y misterios. Mi nombre es Carlos y voy a compartir con ustedes una historia que me contó mi madre, a la que llamaré Carmen. Todo sucedió durante la década de 60, un período en el que una secuencia de eventos extraños afectó a una joven llamada Isabel, una amiga cercana y compañera de trabajo de mi madre, que fue su confidente y también testigo de los acontecimientos que conocerán pronto. En la década de 1960, mi madre trabajaba como secretaria ejecutiva en un organismo gubernamental de Zaragoza, España. Durante ese tiempo, compartía la oficina con Isabel, una joven muy hermosa que ocupaba el mismo cargo que ella. Ambas trabajaban en escritorios situados en la antesala del despacho de uno de los directores de esa institución pública, a quien asistían directamente. Mi madre e Isabel compartían una asociación laboral que ya tenía unos 3 años, y esta relación trascendía los límites profesionales, convirtiéndose en una amistad profunda. A pesar de la diferencia de edad, con Isabel teniendo alrededor de 26 años y mi madre 31, ambas se convirtieron en confidentes y grandes amigas, una cercanía facilitada por el hecho de que ambas compartían muchos rasgos de personalidad y pasaban la mayor parte de sus días juntas. Esa hermosa joven de 26 años ya tenía una historia de vida llena de logros y superaciones. Proveniente de una situación social desfavorable, ya había alcanzado independencia financiera y vivía sola, una situación considerada inusual en ese momento para una mujer soltera. Había nacido en una provincia humilde de España y un día tomó la decisión de buscar mejores oportunidades de estudio y trabajo tan pronto como terminó la escuela secundaria. Optó por mudarse a Zaragoza, donde vivió con una tía. Esta elección fue respaldada por sus padres, que esperaban para su hija perspectivas de vida mejores que las que ellos tuvieron. En un periodo relativamente corto, la joven logró muchos de los sueños que tenía cuando dejó su ciudad natal. Consiguió un trabajo estable que le permitía ayudar económicamente a sus padres. Intentaba estudiar en la universidad y estaba comprometida desde hacía algunos meses, con planes de casarse al año siguiente. Estaba pasando por un momento notablemente feliz, disfrutando de una situación financiera cómoda y una vida personal estable, algo que nunca habría imaginado cuando, a los 18 años, dejó su estado y a sus padres para vivir con su tía. En el trabajo, las dos tenían jornadas laborales diferentes. Mi madre llegaba temprano a las 8 de la mañana y terminaba su jornada laboral al final de la tarde, mientras que su amiga llegaba a las 10 de la mañana y permanecía hasta el inicio de la noche, cubriendo así todo el horario laboral del director al que asistían. En un día aparentemente normal de trabajo, por la mañana, mi madre estaba en su escritorio cuando Isabel llegó, puntual como siempre, a las 10 de la mañana, y sutilmente se acercó a mi madre diciendo, en voz baja, que necesitaba contarle algo que le había sucedido la noche anterior. Compartió que había tenido un sueño peculiar, donde un hombre completamente desconocido aparecía en su habitación, de pie y frente a su cama, comunicándose telepáticamente con ella, ya que no movía la boca. En el sueño, el hombre le dijo que ella había sido elegida por él para ser su esposa, fundamentando esta decisión en una conexión que ambos ya tenían, aunque sin explicar cuál era esa conexión. Dijo que no pertenecía al planeta en el que vivimos, al que llamamos Tierra, sino que era el hijo de un planeta que aún no conocíamos, ubicado en una galaxia vecina muy cercana.
Isabel también dijo que el hombre le transmitió algunas otras informaciones, como el nombre de la galaxia y del planeta en el que vivía, pero que ya no recordaba los nombres que él había pronunciado. Expresó haberse sentido aprensiva cuando el hombre le dijo que en algún momento regresaría a la Tierra, para llevársela consigo a su mundo, donde viviría con él, dejando atrás todo y a todos los que pertenecían a su realidad actual. Después de decir todo eso, el hombre simplemente desapareció ante sus ojos. Según lo relatado por mi madre, su amiga parecía estar bastante impresionada con ese sueño, describiéndolo como un sueño extraordinariamente real y vívido. Afirmaba también haber experimentado una conexión intensa con el hombre del sueño, a pesar de que su apariencia le era completamente desconocida. Mi madre recordó haber encontrado ese relato de su amiga bastante peculiar. Sin embargo, inicialmente no le atribuyó gran importancia a la confesión, ya que sabía que todas las personas, en algún momento de sus vidas, experimentan sueños inusuales. Mi madre y su amiga nunca imaginaron que después de ese día, eventos extraños comenzarían a ocurrir, hasta que en esa misma semana, Isabel llegó al trabajo visiblemente afectada y triste. Mi madre le preguntó sobre el motivo de esa apariencia, y la joven compartió que su prometido había terminado la relación que tenían desde hacía más de 2 años, y consecuentemente también el compromiso, sin darle ninguna justificación o explicación. Y lo peor es que todo había sido comunicado por teléfono. Isabel parecía desconcertada ante la actitud de su ahora ex prometido, ya que aparentemente disfrutaban de un sentimiento mutuo de felicidad y siempre hacían muchos planes más allá del matrimonio, como tener hijos y decidir dónde vivirían. Ella decía no haber notado ningún indicio de dudas por parte de su prometido en relación con la decisión de casarse, destacando además que la iniciativa para el compromiso había partido de él. Algunos días después de la separación, Isabel confió a mi madre que había buscado a su ex prometido en el apartamento donde vivía, con la esperanza de obtener, al menos, una justificación para la repentina decisión de separarse. Sin embargo, al llegar al edificio donde él residía, el portero le informó que el hombre se había mudado repentinamente, sin proporcionar a nadie allí ninguna indicación de su nueva dirección. La separación, de la manera en que ocurrió, tuvo un impacto significativo en la vida de la joven, que evidenciaba cada día estar atravesando un periodo de tristeza, un sentimiento que solo comenzó a sanar después de varios meses. Además de los estragos causados por el fin del compromiso, la autoestima de la joven se vería aún más afectada, ya que comenzó a tener dificultades para establecer nuevas relaciones. En cada ocasión en que conocía a alguien y comenzaba a tener expectativas sobre el inicio de un vínculo afectivo, la persona simplemente desaparecía de su vida sin dejar explicaciones. Mi madre mencionó haber perdido la cuenta de cuántas veces su amiga compartió la experiencia de concertar una segunda cita con alguien y la persona simplemente desaparecer de su vida, como si nunca hubiera existido. En cierta ocasión, Isabel expresó a mi madre que le parecía bastante extraño que toda esa situación hubiera comenzado justo después de haber tenido ese sueño peculiar. Dijo sospechar que el hombre de ese sueño tenía alguna conexión con la desaparición de sus pretendientes, tal vez porque él entendía que Isabel sería suya o algo así. Sin embargo, mi madre le dijo a la joven que no era una actitud racional asociar esos acontecimientos al sueño que había tenido, en un intento de tranquilizarla, aunque secretamente. También había hecho la misma conexión del sueño con los extraños eventos que la joven estaba experimentando. Mi madre me dijo que también experimentaba una profunda tristeza
Al presenciar todos esos eventos que se desarrollaban en la vida personal de la joven, ya que era una persona notablemente dulce, amable y querida, y se mostraba visiblemente afectada casi todos los días por no poder comprender esa serie de eventos desconcertantes. A pesar de alcanzar el éxito en diversas áreas de su vida, la joven llevaba consigo un sentimiento de infelicidad, convencida de que algo debía estar mal en ella. Este desencanto personal estaba alimentado por la repetición de patrones en sus relaciones, donde todos sus pretendientes parecían estar genuinamente interesados inicialmente, solo para desaparecer misteriosamente después de algunas conversaciones. Durante aproximadamente 4 años, mi madre fue testigo de cerca de la angustia vivida por su amiga, hasta que en un momento de ese periodo, Isabel tomó la decisión de relegar su vida personal a un segundo plano, dirigiendo casi por completo su atención al trabajo. Este cambio de prioridades daba la impresión de que la joven se había resignado a su situación y desde entonces una expresión triste se convirtió en una característica permanente en el rostro de la joven. Un día, sorprendentemente, en una escena que mi madre dijo haberse asemejado mucho a la primera vez, Isabel llegó al trabajo de manera puntual y compartió con mi madre que había tenido otro sueño muy similar al que ocurrió unos 4 años antes. Sin embargo, esta vez el mismo hombre del sueño anterior le apareció, pidiéndole que se preparara, porque, como le había prometido, el momento en que él la llevaría consigo estaba llegando. Isabel demostró estar aún más afectada por ese acontecimiento, ya que esta vez afirmó que en el momento en que el hombre desapareció ante sus ojos, pensó que realmente estaba despierta, porque se dio cuenta de que estaba sentada en su cama y aún miraba fijamente el punto de la habitación donde ese hombre había desaparecido. A partir de esa revelación, mi madre dijo haber observado un cambio significativo en el semblante de la joven. Sorprendentemente, parecía genuinamente feliz, un sentimiento que no mostraba con tanta intensidad desde hacía algunos años. A medida que pasaban los días, Isabel exhibía un estado de ánimo cada vez más impresionante de bienestar y felicidad. Era como si estuviera contagiada por una emoción anticipada, sugiriendo la posibilidad de que su subconsciente anhelara el regreso de ese hombre del sueño. Los días pasaron, y la joven seguía mostrando un estado de ánimo entusiasta hasta que un día no llegó a su horario habitual de trabajo. Mi madre relató que comenzó a preocuparse, ya que Isabel tenía la costumbre de informar anticipadamente cualquier incidente que la llevara a ausentarse o llegar más tarde. Intentó entonces ponerse en contacto con la joven por su número de teléfono fijo, que sonó continuamente hasta que la llamada se cortó. La jornada de ese día terminó sin ninguna señal de Isabel. La mañana del día siguiente había llegado, y mi madre esperaba ansiosa y preocupada la llegada de Isabel. Sin embargo, a medida que las horas pasaban y superaban el mediodía, la ausencia de cualquier señal de vida de la joven intensificó sus preocupaciones, momento en el que ya sentía un apretón en el pecho causado por el misterio en torno al paradero de su amiga. Ante la falta de noticias, mi madre recordó que tenía el número de teléfono de la tía de Isabel como un contacto de emergencia. Al llamar a la mujer, ésta informó que no tenía conocimiento del paradero de su sobrina. Sin embargo, se comprometió a ir al apartamento de ella y regresar con noticias, ya que tenía una copia de las llaves del apartamento de su sobrina. La incertidumbre sobre lo que podría haber sucedido hacía la espera de noticias aún más angustiante para mi madre. A partir de este punto, los eventos que se desarrollarían dejarían completamente conmocionados e intrigados a todos los que estaban cerca de Isabel por el resto de sus vidas. En respuesta, la tía de Isabel informó que había ido al apartamento de la joven, pero no la encontró allí,
Sorprendentemente, todas las cosas estaban en su lugar, excepto la cama de Isabel, que estaba desordenada. El misterio en torno a la desaparición de Isabel comenzaba a profundizarse, agregando una capa de perplejidad a los acontecimientos. Desde entonces, todo se desarrolló como la mayoría de ustedes pueden imaginar. La tía de Isabel se dirigió a la policía para registrar la desaparición. Sus padres vinieron de Bahía para seguir de cerca el progreso de las investigaciones, e incluso algunas personas del trabajo, incluida mi madre, fueron interrogadas por la policía. Las autoridades, a través de sus investigaciones, buscaban desentrañar el misterio y determinar el paradero de Isabel, mientras la angustia y la preocupación se cernían sobre todos aquellos que estaban cerca de ella. Los días pasaron, se transformaron en meses y luego en años, sin que se encontrara rastro alguno de Isabel. Con el tiempo, la investigación sobre su desaparición fue archivada y la policía cerró el caso. La familia de Isabel recibió como respuesta de la policía la información de que no había pistas o información concluyente sobre su paradero. La falta de un desenlace amplió aún más el misterio en torno a la desaparición de la joven, dejando a todos los involucrados con un sentimiento de impotencia ante lo desconocido. El hecho es que Isabel desapareció y nunca regresó. Ningún indicio de su paradero fue encontrado. Con el tiempo, mi madre cambió de trabajo, se mudó a Madrid y posteriormente se jubiló. Actualmente mi madre tiene 92 años y a pesar de su salud bastante debilitada, aún mantiene una mente lúcida. Recientemente me dijo que aún conserva la esperanza de que algún día se descubra algo sobre el paradero de Isabel. Desafortunadamente, si esto llegara a suceder, sería improbable que mi madre se enterara, considerando que los parientes más cercanos de Isabel, como sus padres y su tía, probablemente ya hayan fallecido. Mamá, además de no tener más contacto con personas de esa época, debido a su avanzada edad, tal vez ya no esté entre nosotros, en la improbable hipótesis de que surjan nuevas noticias sobre el caso. En cierta ocasión, mi madre compartió conmigo que ya había considerado la posibilidad de que los sueños de Isabel fueran reales. Contempló la idea de que Isabel podría estar bien, en algún lugar lejano, viviendo la vida que siempre soñó, después de haber sido llevada por ese hombre que aparecía en sus sueños. Si esto fuera cierto, es probable que Isabel llevase a cuestas la carga de no poder ponerse en contacto con sus familiares para decirles que estaba bien. Pero, por otro lado, esta perspectiva brindaba cierto consuelo a mi madre, ya que, de ser verdad, su amiga finalmente estaría viviendo feliz como lo estaba en los últimos días previos a su desaparición. En una ocasión, mi madre me confesó que nunca había hablado con la policía ni con los familiares de su amiga sobre los sueños que Isabel le había confiado. En ese momento, la posible conexión entre los sueños y la desaparición le pareció tan irreal que prefirió omitir esa información. En mi opinión, este es un misterio para el cual nunca tendremos respuesta, ya que con el tiempo, todas las personas que conocen esta historia y aún saben la verdadera identidad de Isabel dejarán de existir en este mundo.